Hay en el templo de Calasaya, Bolivia, una figura monolítica llamada el fraile. El contexto oficial determina que el fraile es como los misioneros españoles bautizaron a la representación de un ser místico que entre sus manos sujeta un cetro y un quero. Jacques de Mahieu dijo que el individuo representado fue en realidad un cura evangelizador que logró infiltrarse en el imperio de Tiahuanaco para cumplir con su propósito. Hasta cierto grado, convirtió tanto a indígenas como a algunos vikingos. No identificó el objeto del fraile que sujeta en su mano derecha, pero afirma que en la mano izquierda porta un brevario en su rumbo al imperio de Tiahuanaco. El fraile pasó por las tierras guaraníes, donde se lo conoció como Paisumé. Los vikingos contaron con una fuerza auxiliar proveniente de las tierras guaraníes, actual Paraguay y alrededores, para resguardar sus líneas de comunicación y terreno costero. Jacques explica que estas guardias fronterizas se multiplicaron, expandieron y finalmente se sublevaron bajo el mando de un cacique llamado Cari. Los vikingos no pudieron resistir al levantamiento y se retiraron de Tiahuanaco, de dos principales grupos. Un grupo fue hacia el norte hasta el Ecuador, donde todos se embarcaron, según Jacques da a entender hacia la Polinesia. El otro grupo, principalmente de mujeres, fueron hacia la selva amazónica, donde impusieron su mando sobre las poblaciones indígenas y finalmente se mestizaron, pero sin perder la autoridad como descendientes de las mujeres nórdicas. ¿Qué análisis podemos hacer de todo esto? La manera como Jacques de Mahieu aborda su investigación se puede explicar en el principio de inducción, en que si se observa un caso X consistente con la teoría T, entonces la posibilidad de que T sea cierta aumenta. En este caso, la observación superficial de algunos elementos lingüísticos, arqueológicos y etnológicos consistentes con la teoría de la conquista vikinga de Sudamérica refuerza la posibilidad de que la teoría sea cierta. Lo que podemos observar es que la llegada de los vikingos coinciden con el principio de la cultura Chimu y con el final de la cultura Tiahuanaco, debido a este posible repliegue que hizo la aristocracia nórdica, pero no coincide con el fin, la transformación o el reemplazo de la cultura moche, debido a una diferencia de 300 años. Jacques de Mahieu no solo omitió la existencia de los Wari, también ignoró, seguramente por falta de datos o de evidencia arqueológica, a la cultura Paracas y los cráneos alargados cuya naturaleza, como se ha comprobado, no corresponden al Homo sapiens. La relevancia de la cultura Paracas radica en el legado lingüístico que ésta dejó a la cultura nazca en la forma de idioma puquina. Solo existen conjeturas sobre la lengua que la nobleza inca usó para su comunicación críptica, pero se ha considerado al puquina entre las posibilidades, no así un dialecto del antiguo nórdico. Jacques de Mahieu consideró que los nórdicos contaron con el servicio de ingeniería local para la construcción de obras megalíticas del Cusco y Tiahuanaco. Esto supondría que los nórdicos poseyeran conocimiento en la arquitectura e ingeniería para poder dirigir los esfuerzos de construcción, o al menos que tuvieran una noción de la finalidad de la estructura. En los países nórdicos, específicamente en Dinamarca y en Suecia, existen dolmes
y menhires levantados por monolitos de considerable volumen. Pero no se han hallado en estas regiones construcciones de comparable complejidad y escala a la que se exhiben los trabajos megalíticos presentes en los Andes. No debió haber motivo para que la ingeniería megalítica fuese escasa en Escandinavia, si los vikingos, inmigrantes a Sudamérica, hubieran dirigido a los arquitectos megalíticos de los Andes. La adaptación de las altitudes es otro factor a tener en cuenta. Los vikingos pudieron haber encontrado en la orilla del Titicaca el clima frígido y seco al que estaban habituados, añadiendo el escaso oxígeno. La altitud del altiplano andino oscila entre los 3.800 y 4.000 metros. Fue el médico e investigador peruano Carlos Monge quien describió por primera vez el mal de la montaña, crónico que desarrollaban quienes permanecían durante varios años a altitudes superiores a los 3.000 metros, incluyendo los andinos. Por esto resulta inverosímil que unos cuantos centenares de hombres nórdicos pudieran haber incursionado en los Andes y sometido a los indígenas. Primero, sin sufrir los afectos de la altitud sobre su salud. Y segundo, sin que estos afectos los hubieran mermado o inhabilitado del todo para el combate en corto plazo o para permanecer en la región o a largo plazo. Todo esto conservado una estricta endogamia racial, la adaptación a las menores presiones atmosféricas, obras cambios ineludibles en el mecanismo filosófico del cuerpo. No hay manera de que los nórdicos hubieran conservado intactos sus atributos raciales adaptados a tierras bajas. La explicación de esta conquista sería que los vikingos, como los españoles, contaron con decenas de miles de hombres indígenas para sus ejércitos. Pero esa es otra historia. De ser así, la gesta que Jacques de Mahieu atribuyó a un puñado de vikingos perdería gran parte de su historia heroica. Jacques de Mahieu fue sin duda un erudito que proveyó de muchas conclusiones acertadas, pero también de otras muy sutilmente sesgadas.